Buenas tardes. Dentro del grupo de entrevistas que la Sociedad Andaluza de Nefrología, con el patrocinio de Alexion, está organizando para ver la diferente visión que los especialistas tienen de la microangiopatía trombótica, hoy tengo el honor de presentar a la doctora Rosa Ortega. La doctora Ortega es jefa del servicio de nefrología es jefa del servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario Reina Sofía, y de ella hay que destacar varias cosas. Por una, la primera es su capacidad de trabajo. Yo no he visto una persona que trabaje tantas horas. Después, su importante papel en la descripción de técnicas que nos está ayudando a entender la disregulación del complemento en diferentes patologías renales, de tal manera que no solo yo creo que muchas personas la consideran una de las mejores nefropatólogas de España. Y si es así, es porque tuvo quizás al mejor maestro, al doctor Fernando López Rubio. Rosa, yo creo que todos sabemos que las lesiones histológicas son fundamentales para conocer las enfermedades. Los nefrólogos muchas veces tenemos problemas de anemia, de trombopenia, y yo no sé si biopsiamos lo suficiente. ¿Biopsiamos poco los nefrólogos? Bueno, yo creo que la biopsia renal médica es un tipo de biopsia que puede dar mucha información al nefrólogo, pero es verdad que exige una comunicación muy directa y recíproca entre el nefrólogo y el patólogo para que se beneficie de algo más que un diagnóstico, ¿no? Caso a caso, desde los antecedentes familiares y personales de cada paciente hasta su evolución y su tratamiento, teniendo en cuenta que puede también abocar a la recidiva en el trasplante si llegara a él, ¿no? En general pienso que si no se alcanza este beneficio, se tiende a no biopsiar, por desgracia para todos. Yo tengo la impresión personal de que en mi hospital biopsiamos más que en otros sitios, pero aún así creo que falta información histológica en muchos casos y en la MAT aún más. Muy bien, pues me cuesta decirte doctora Ortega, Rosa, por ¿cuáles son las lesiones histológicas que se presentan en los pacientes con microangiopatía trombótica? Pues los clásicos hallazgos que la definen, que le aportan su nombre, es decir, son los Mm. microtrombos, ¿no? En la fase aguda es lo que tenemos que buscar, que perseguir, sin olvidar, por supuesto, la mesangiolisis, pero sobre todo quiero destacar e insistir mucho en la tumefacción y el edema endotelial. Es quizás el dato que más se repite y que tiene que provocar nuestra alerta en las biopsias, porque a veces la muestra es muy pequeña, porque a veces los hallazgos están enmascarados, son muy poco evidentes. Pero es a partir del edema endotelial como el patólogo puede insistir y llegar a una seriación completa incluso de la biopsia, añadir técnicas inmunohistoquímicas que lo hagan más evidente, como por ejemplo el CD61 en el caso de los agregados plaquetarios, o técnicas histoquímicas como la hematocilina fosfotúpstica o la inmunofluorescencia para detectar pequeñas cantidades de fibrinógeno sobre tejido en fresco, por ejemplo. Es importante destacar también que junto a los hallazgos agudos que podemos encontrar en los glomérulos, en los vasos, vamos a encontrar también un edema endotelial muy llamativo. Ese edema endotelial tiene un aspecto mixoide, mucoide, que se pone muy en relevancia cuando se utilizan técnicas histoquímicas que son precisamente las que lo detectan, como es la técnica de azul alcián, que la trabajamos sobre PAS. Y luego en casos de mayor cronicidad a nivel glomerular podemos encontrar las imágenes de doble contorno, que aunque son inespecíficas son muy expresivas y nos hacen también conducir nuestra visión hacia esta patología, o la proliferación concéntrica en los vasos de pequeño calibre en forma de capas de cebolla, las clásicas capas de cebolla. Todo eso es bastante evidente morfológicamente, pero insisto, el edema endotelial es lo que nos conduce a buscar insistentemente en la biopsia otros datos de más, los microtrombos. Eh, Cuando hablamos de complemento, de histología, yo creo que casi todo el mundo piensa en el C4D. La doctora Ortega es una experta en este tema y yo creo que nos está ayudando a entender
muchas patologías renales, la IgA, la microangiopatía, la hipertensión maligna, pero yo no sé si se nos está quedando corto este tema, doctora Ortega. ¿Tenemos otras técnicas histológicas? ¿Cómo podemos encarar el futuro para ver el papel que la desregulación del complemento tiene en estas patologías? El C4D tiene para mí, después de la experiencia que llevo hasta ahora, pues es un marcador muy fiable, muy determinante y utilizado con controles precisos y continuadamente empleado en cada uno de los casos, aporta incluso la posibilidad de identificar lesiones de MAT, o sea, lesiones que han quedado incluso enmascaradas, ¿no? O que nos han visto muy claramente, se ponen de mucho más evidencia con C4D. Pero es verdad que hay otros marcadores muy prometedores en los que estamos trabajando precisamente para tener esa seguridad que tenemos con el C4D, para que nos garanticen la objetividad y la capacidad de reproducir los resultados, como ocurre con el C5b9, el complejo de ataque de membrana, que es un complejo que nos va a poner de manifiesto que ha habido una activación anormal del complemento y estamos trabajando precisamente en ponerlo a punto. Otros marcadores que también nos pueden servir son, por ejemplo, el C3D, en el que yo ya he trabajado precisamente en biopsias cardíacas y que también creo que es un marcador prometedor, o el C1Q, que también todos conocemos como activador de vía clásica. En fin, hay una infinidad de marcadores que ahora mismo yo, por lo menos personalmente, pienso que mientras no tengan la fiabilidad que yo necesito, no van a pasar de ser meros ensayos, no meras líneas de investigación. Pero yo creo que en breve tendremos esa seguridad que hemos conseguido con el C4D. Muy bien. Nosotros los clínicos cuando tenemos un paciente nos interesa mucho el pronóstico y cuando hacemos una biopsia, sobre todo saber va a ser su evolución a largo plazo, cuál va a ser la viabilidad de esas lesiones histológicas, cómo nos podéis ayudar a interpretar estos datos tan importantes para tomar decisiones terapéuticas. Claro. Sí, es un dato que además yo incorporo de forma continuada a los diagnósticos de la biopsia renal, porque creo que el pronóstico de la lesión, el pronóstico del riñón con respecto a la lesión es muy importante, es un dato que se puede aportar. En la microangiopatía trombótica, evidente la presencia de necrosis cortical, la forma más agresiva y más irreversible, yo creo, pues nos conduce casi de forma irremediable a un pronóstico nefasto, ¿no? Otros datos que también aportan datos de viabilidad o en sentido contrario son la fibrosis, por supuesto, la glomerulosclerosis y las lesiones de cronicidad a nivel de los vasos, evidentemente hacen que el proceso sea un poco peor tratable, ¿no? Pero es verdad que en la mayoría de las lesiones crónicas subyace casi siempre, por lo menos en mi experiencia, lesiones agudas que probablemente merezcan la pena ser tratados en la mayoría de los casos. O sea, con frecuencia en la MAD hemos visto en las biopsias coexistir lesiones crónicas y lesiones agudas que permiten valorar los tratamientos. Claro. Y pues, todas estas entrevistas van encaminadas a resaltar el papel que tiene la creación de grupos multidisciplinares. Yo, desde luego, soy de los que piensan que yo no puedo tratar un paciente si no hablo con el patólogo y veo la biopsia. Pero, ¿qué piensa sobre esto, sobre la creación de grupos multidisciplinares? ¿Qué nos aporta? ¿O qué beneficio Bueno, le aporta al el paciente? patólogo actualmente está entregado a los grupos Mm, multidisciplinares en todas las patologías, ¿no? Quizás tenemos mm, el problema de que no nos podemos multiplicar por tantas mm, comisiones o subcomisiones en las que ahora somos partícipes, ¿no? Y eso pienso que es muy bueno, porque es verdad que en nefropatología nunca ha faltado esa comunicación, ¿no? Y esa reciprocidad a la hora de aportar y recibir información y llegar a un diagnóstico entre todos. Y ahora se está viendo más en otro tipo de patología. Y evidentemente estoy a favor, por supuesto, en nefropatología es imprescindible mm. la aportación del clínico
el intercambio, ¿no?, de información, pero continuada, no solamente en el momento de la biopsia, sino a lo largo de la evolución del paciente, ¿no? Interpelar al nefrólogo para mí es algo muy, muy cotidiano. Claro, sí. Bueno, todos sabéis, o cuando veáis estas charlas, os daréis cuenta que a todos estos especialistas les he pedido que me clasifiquen por orden de importancia varios parámetros clínicos, incluso la histología. Hombre, evidentemente no es una sorpresa que la doctora Ortega pues ha colocado como un factor fundamental para entender esta patología las lesiones histológicas. Me parece que hay poco que añadir sobre esto, ¿no? Realmente, claro, porque es lo más evidente, no para un patólogo, yo creo que también para un nefrólogo, evidentemente, cuando lo tienes delante, es que es una biopsia que se beneficia muchísimo de la morfología, entre comillas, evidentemente. Pero bueno, es verdad que también entiendo perfectamente que no se haga lo primero y que haya muchas otras personas que lo hayan podido colocar incluso al final, porque sé de las dificultades que tenéis en biopsiar estos pacientes. Y bueno, solamente insistir que sí que es verdad que con la biopsia se llega, y algunas veces cuando se hace la biopsia, aunque haya evolucionado el paciente ya en un tiempo, no siempre todos los datos que teóricamente tendrían que estar están presentes, ¿no? A veces son más irregulares que la biopsia, es quizá el hallazgo más constante y por supuesto el de mayor expresión, ¿no?, para un patólogo y para un nefrólogo, evidentemente. Pues muchas gracias, Rosa. Es un placer. En nombre de la Sociedad Andaluza de Nefrología y de Alexion, pues te doy su agradecimiento por participar y ilustrarnos con estos temas. Muchas gracias. Encantada, como siempre.